Bueno, recuerdan que el nuevo beato, Carlo Acutis, nos hablaba de su kit para la santidad, de aquello que debemos llevar siempre si queremos llegar a ese encuentro con Jesús, ese encuentro pleno con Jesús, que se da viviendo como Él nos enseñó a amar, a perdonar, a ser humildes, a compartir. Y nos habla en primer lugar de la Eucaristía, pero nos dice en segundo lugar el Santo Rosario, que es el instrumento maravilloso que tenemos para nuestra unión con la Virgen y para en unión con ella tener los ojos puestos en la vida de Jesús. Después, los otros tres instrumentos que tenemos que llevar en nuestro kit es la confesión, la lectura de la palabra de Dios y la ayuda a los necesitados, la vida de la caridad con la persona que necesita una mano nuestra. Pero bueno, entonces el rosario, dice él, que es la escalera más corta para llegar a la vida eterna. Y es verdad, porque vieron que nosotros, y seguramente le pasaría a Carlos, nos es más fácil convencer a nuestra madre que a nuestro padre, que nuestra madre trata de hacernos las cosas más sencillas, que nuestro padre quizás es más severo y quiere que nosotros a golpes se hacen los hombres, como nos han dicho tantas veces, y entonces quieren que nos esforcemos. Y algo así también pasa con la Virgen, que la Virgen siempre encuentra un camino, ella será muy consciente de la fragilidad de sus hijos, como es consciente una madre, y entonces, y además que tiene por un hijo a Jesús y por otros hijos a todos nosotros, y ella se dará cuenta claramente de la diferencia que hay entre Jesús y nosotros. Por eso siempre trata de encontrarnos el camino más sencillo, más corto, y bueno, entonces esa difícil tarea de la santificación, hay que amar al que nos calumnia, al que nos persigue, no es fácil, hay que perdonar 70 veces 7, tampoco es fácil, hay que dar la otra mejilla, hay que despreocuparse por el mañana, porque el mañana se preocupará por sí mismo, es decir, hay que vivir la vida que nos propone Jesús, no es nada fácil. Pero lo que nos propone la Virgen es algo bastante sencillo, es que contemos con un tiempo que va entre 15 minutos y media hora, que incluso lo podemos hacer cuando vamos por la calle caminando a un lugar o en el autobús o en donde sea, o mientras esperamos algo o antes de dormir o en algún momento del día encontrar ese ratito para sacar el rosario, que además nos ayuda tanto como instrumento físico, el ir desgranando cada cuenta y el ir concentrando nuestra mirada, nuestro corazón en esos misterios, a través de los cuales la Virgen nos enseña a mirar la vida de Jesús, pero también a sacar el mensaje que tiene la vida de Jesús para comprender nuestra propia vida. Y por eso es muy importante que nosotros recemos el rosario diariamente. Incluso vieron que, bueno, el rosario normalmente eran 15 misterios, después Juan Pablo II agregó los misterios luminosos, así que hoy son 20 misterios. Normalmente lo que se reza son 5 misterios, ¿no? Los gozosos, los luminosos, los dolorosos o los gloriosos en un día. Pero la Virgen, por ejemplo, en Medjugorje nos dice que recemos los 15 misterios todos los días, es decir, que nos acostumbremos a rezar 3 rosarios sería para nosotros. Eso nos parece muchísimo y decimos, pero ¿cómo es? Si yo no llego a rezar uno y la Virgen me pide que rece 3. Pero si pensamos bien, en realidad siempre tenemos bastante tiempo y siempre perdemos mucho tiempo en muchas cosas. Y además si nosotros no refrescamos nuestra mirada
en la vida de Jesús. Después nos pasan cosas y nos olvidamos, porque las cosas de este mundo y porque todo lo que vemos y todo lo que leemos y todas las noticias que recibimos, entonces nos confunden y nos desorientan y nos hacen pensar demasiado en este más acá y muy poco en ese más allá. Bueno, él tenía una gran devoción por la Virgen. Decía que la Virgen era la única mujer en su vida, el gran amor de su vida. Seguramente amaría mucho a su mamá y seguramente también había muchas mujeres en la vida de él que querría, por supuesto, pero que el gran amor, ¿no es cierto?, de su vida era la Virgen. Y lo comprendo, porque realmente la Virgen tiene una belleza, una feminidad que una vez que uno la conoce es difícil no enamorarse de ella, ¿no? Cuando sobre todo uno es varón y uno comprende lo que es esa consonancia que existe entre el corazón del varón y el corazón de la mujer, y esa necesidad que tenemos de cómo mira la mujer para complementar el cómo miramos nosotros, y cómo ama la mujer para complementar el cómo amamos nosotros los varones. Así que es verdad, el sacerdote sabe bien que su coequiper en el camino, como lo fue de Jesús también, ¿no?, es la Virgen María. Y además nos dice que él nunca faltaba a esa cita diaria, que además lo hacía como si fuera una cita galante, ¿no? Es decir, como el momento en que nos encontramos con nuestra amada, ¿no? Y que todos los días él encontraba un tiempo para esa cita con su amada, con la Virgen, y descubría el enorme poder que tiene el rosario. Y decía, después de la Eucaristía, el arma más poderosa que existe contra el demonio es el Santísimo Rosario. Es decir, que evidentemente se daba cuenta del poder que tiene el rosario. Nosotros tenemos que además tenerlo físicamente, ¿no?, porque ya es en sí un sacramental que tiene la cruz, que tiene una medalla en general, que de un lado tiene a Jesús y del otro lado tiene a María, pero que además en todas esas cuentitas de alguna manera son como todos los pasos nuestros que van uniéndonos a todos esos pasos de Jesús y a los pasos de la Virgen, y que terminan en el cielo, ¿no es cierto? Es decir, esa cadena alguna vez nos va a unir a ella. Bueno, una cosa muy linda que leí, que no sabía, de Carlo Acutis, es que la familia de su madre estaba emparentada con una santa y una beata que habían vivido en Nápoles. Es Giulia Salzano y Catarina Volpicelli. Y estas dos mujeres extraordinarias que fundan las Hermanas Catequistas del Sagrado Corazón tenían, al ser napolitanas, una gran devoción por la Virgen del Rosario de Pompeya, que es la gran devoción que tiene mi familia y que tuvieron mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, y nos transmitieron a nosotros, porque es una devoción que en el fin del 1800 y en principios del 1900 fue muy importante y fue transmitida por un beato, el beato Bartolomé Longo, que hizo una gran tarea de transmisión de las glorias del rosario, los milagros que se pueden obtener a través del rosario. Y ahí en ese santuario me bautizaron a mí, bautizaron a mis hermanos. Mamá hubiera querido casarse en esa iglesia, después no lo pudo hacer porque quedaba un poquito lejos del barrio en donde ellos vivían, pero siempre en casa le tuvieron una gran devoción a la Virgen del Rosario de Pompeya. Bueno, esta imagen de la Virgen nos muestra a la Virgen entregándole el rosario
a Santo Domingo de Guzmán y a Santa Catalina de Siena, que son los que transmitieron con los hermanos dominicos el rezo del rosario tal cual nosotros lo conocemos ahora. Es decir, que es una devoción de la Virgen, la que recibió por su familia, muy cercana al rezo del rosario. De hecho, yo también, ¿no es cierto?, recuerdo siempre a mi madre frente a una imagencita que había encima de su cómoda, rezando el rosario, y ante cada necesidad nuestra, el presentársela a la Virgen. Bueno, él, saben ustedes que lo conocemos por la exposición de milagros eucarísticos. Cuando en el año 2002 él va a la exposición del meeting de Rimini, entonces se le ocurre utilizar todo lo que él sabe como un chico joven de su época sobre la computación, a investigar sobre los milagros eucarísticos para poder presentarlos a través de una gran muestra virtual. Y saben que en esa oportunidad se comunicó conmigo, porque yo fui uno de los testigos del milagro eucarístico que hubo en la parroquia de Santa María el 8 de mayo de 1992, y entonces para el año 2000 ya ese milagro había sido estudiado, habían dictaminado que era que dos pedacitos de hostia se había convertido en un pedazo del miocardio que estaba vivo y que estaba herido, y por eso el entonces cardenal de Buenos Aires, que era Jorge Mario Bergoglio, que hoy es el Papa Francisco, dio el permiso para la devoción, y entonces él habrá escrito en el año 2003, una cosa así, un mail pidiendo información para que le contara cómo había sido ese milagro eucarístico de Buenos Aires, que está dentro de la muestra de los milagros eucarísticos. Así que miren qué lindo, pude intercambiar algún mail con él, asombrándome de la devoción que tenía ese chico, que en ese momento era una criatura, tendría 12, 13 años. Bueno, la cuestión es que esa muestra él llega a terminarla, pero después, en el año 2006, él comienza otra muestra virtual que va a tener a la Virgen como protagonista, y que entonces va a tratar el tema de las apariciones, de las grandes apariciones. Va a hablar, por ejemplo, de la aparición de la Virgen en el Tepeyac, ¿no es cierto?, a Juan Diego, de la Virgen de Guadalupe, de la cual él va a ser especialmente devoto. Va a hablar de la Virgen de Luján, de la Virgen Nuestra. Va a hablar de la Virgen de Fátima, que él visitó la ciudad de Fátima y estuvo presente y pudo ir a la casa de los pastorcitos y pudo estar presente en el lugar donde el ángel se les apareció por primera vez un año antes, en 1916, de las apariciones, y les da la Eucaristía, y eso lo hace muy devoto de su propio ángel de la guarda, a Carlo. Pero él enferma en ese mismo año, muere rápidamente de leucemia, así que no tiene oportunidad de terminar esa muestra de las apariciones marianas. Pero él es el que inició esa muestra, que después la terminaron otros continuadores, que recién se pudo inaugurar en el año 2014. Así que, así como hoy nosotros podemos ver esa muestra de los milagros eucarísticos enteramente trabajada por Carlo, podemos ver la muestra de las apariciones marianas, que no fue enteramente trabajada por él, sino que fue simplemente iniciada, organizada por él, pero que después siguieron otras personas. Bueno, para él, evidentemente, el bucear las apariciones marianas le hace comprender el valor que tiene el Santo Rosario, la importancia que tiene el Santo Rosario, pues no hay aparición, sobre todo de nuestro tiempo,
en donde la Virgen no se refiera a la importancia del rosario, y lo van a ver en Lourdes, y lo van a ver en Fátima, y lo van a ver en Medjugorje, ¿no es cierto? En todas las apariciones de nuestro tiempo, la Virgen vuelve a decir la importancia que tiene el rosario. Y en esta aparición de Fátima, que para él era tan querida su corazón, la Virgen habla muy importante de la importancia que tiene el rosario para detener guerras. Están en la Primera Guerra Mundial, para que Rusia vuelva a la fe, ¿no es cierto? Él llega a ver, ¿no es cierto?, la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, y todos esos cambios que hay en el mundo de muy chiquitito, ¿no?, porque él nace en 1991, es decir, que él empieza a ver el triunfo del Inmaculado Corazón de María tal cual había sido anunciado casi 100 años antes en Fátima. Y de hecho, él cuando rezaba el rosario utilizaba esa jaculatoria que enseña a la Virgen: oh Jesús mío, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. ¿Vieron esa jaculatoria con la cual terminamos cada misterio del rosario? Esa es la jaculatoria que enseñó la Virgen en Fátima y que era la que utilizaba Carlo cuando rezaba el rosario. Es decir, que él encontraba en el rosario una oportunidad de descubrir en la Virgen un reflejo perfecto de Jesús, un camino fácil para alcanzar la salvación, y él rescataba tres aspectos. Vieron las tres virtudes cardinales, ¿no es cierto?, la fe, la esperanza y la caridad, y él decía que nadie, ¿no es cierto?, como la Virgen podía ser modelo de fe, nadie había amado, podía ser modelo de caridad, porque evidentemente amar a todos los hombres como los ama una madre, evidentemente ha alcanzado un amor muy perfecto, la Virgen a todos los hombres, y nadie es modelo de esperanza, ¿no?, de confianza en Dios, ¿no es cierto? Hágase en mí según tu palabra, ¿no? Le firmo un cheque en blanco a Dios para que Dios haga con ella lo que quiera, y no solamente lo dice en ese momento, sino que lo ratifica en cada uno de los actos de su vida, la Virgen. Esa aceptación, esa confianza total en que Dios la lleve donde quiera, a dar a luz a su hijo en un pesebre, al destierro en Egipto, de vuelta a Nazaret, a ver morir a su esposo, a dejar que Jesús vaya a la vida pública, a estar de pie junto a la cruz de Jesús, al ser la madre de la iglesia en Pentecostés. La Virgen se deja llevar por Jesús, por Dios, porque confía plenamente en Dios, y por eso es un ejemplo tan maravilloso de esperanza. Así que evidentemente nosotros nos asombramos, ¿no?, de ver en este chico un corazón tan limpio, un corazón tan puro, pero cuando averiguamos un poquito nos damos cuenta de dónde lo sacaba, de dónde encontraba esa pureza, dónde encontraba esa limpieza, ¿no es cierto? Es decir, que a quién estaba tratando de imitar, cómo estaba tratando de aprender un camino. Y claro, cuando descubrimos que detrás de todo eso estaba muy presente la Virgen, nos damos cuenta, ahí está otro de los secretos de este nuevo beato Carlo Acutis. Así que les doy la bendición, una bendición muy especial, ¿no es cierto?, pidiéndole a la Virgen que nos dé su bendición maternal también, junto con esta bendición sacerdotal que les voy a dar. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.